Hola, en este video vamos a resolver la actividad 23 de la unidad 4 del material estadística 1, ciclo básico a distancia. El enunciado de la actividad es el siguiente: sea x una variable aleatoria con media y varianza finita. Si la esperanza de la variable aleatoria es igual a 20 y la varianza es igual a 4, se pide. Inciso A, encontrar el valor de k que se necesita para que el intervalo comprenda el 95% y el 99% de los valores de la variable. E inciso B, encontrar la probabilidad de que la variable asuma valores entre 18 y 22 inclusive. Antes de comenzar a resolver el inciso A, revisemos la información que nos provee la actividad. Sabemos que se trata de una variable aleatoria de la cual solo conocemos su esperanza y su varianza, pero no tenemos información en relación a su distribución de probabilidad. Por lo tanto, vamos a recurrir a la desigualdad de Chebyshev, que consiste en una regla que nos va a permitir poder calcular cotas de probabilidad, es decir, probabilidades aproximadas, de que la variable asuma valores dentro o fuera de un intervalo, pero no de cualquier intervalo, sino de un intervalo simétrico respecto a la esperanza. Es decir, partamos de la siguiente gráfica, en la cual se encuentra representada la distribución de probabilidad desconocida de esta variable aleatoria, como habíamos mencionado anteriormente, y también podemos observar de que está representado un intervalo simétrico con respecto a la esperanza, donde el límite inferior va a estar formado por el valor esperado menos una distancia que la vamos a llamar d, mientras que el límite superior va a estar formado por el valor esperado más esa misma distancia d. Por lo tanto, esta desigualdad nos va a permitir calcular cotas de probabilidad de que la variable asuma valores dentro o fuera de este intervalo simétrico con respecto a su esperanza. Por lo tanto, podemos calcular la probabilidad de que se presenten valores de la variable que se alejen de su esperanza en más de una distancia d, y esa probabilidad no va a superar al cociente entre la varianza y el cuadrado de esa distancia, ¿sí? Por eso hablamos de que se trata de una cota máxima. Y esta cota máxima se va a corresponder con la zona no sombreada de la gráfica que figura en la pantalla. A partir de esta cota máxima podemos calcular una cota mínima, es decir, la probabilidad de que se presenten valores de la variable que se alejen de su esperanza en menos de esa distancia d. Esa probabilidad va a ser por lo menos, por eso hablamos de que se trata de una cota mínima, por lo menos 1 menos el cociente entre la varianza y el cuadrado de esa distancia, ¿sí? Esta cota mínima la vamos a poder ver representada, o se va a corresponder con la zona sombreada de la figura que tenemos en pantalla. Ahora bien, puede ocurrir que esta distancia d la expresemos en términos de k veces el desvío estándar, en cuyo caso vamos a reemplazar a d por esta expresión y vamos a poder concluir de que la cota máxima va a ser, en ese caso, 1 dividido k al cuadrado, mientras que la cota mínima va a ser el complemento, es decir, 1 menos 1 dividido ese k al cuadrado. Bueno, ahora estamos en condiciones de responder el inciso A. Primero vamos a encontrar el valor de k que se necesita para que el intervalo comprenda el 95% de los valores de la variable. Esta es la información que nos provee el ejercicio. Vamos a representar gráficamente ese intervalo y vamos a recurrir a la cota mínima de probabilidad, es decir, la probabilidad de que se presenten valores de la variable que se alejen de su esperanza en no más de una distancia que acá la vamos a expresar en términos de k veces el desvío estándar. Y que esa probabilidad va a ser por lo menos 0,95. Por lo tanto, de esa expresión podemos despejar la constante k. Operando algebraicamente podemos llegar a que k asume un valor aproximado de 4,47. De forma análoga vamos a trabajar para encontrar ahora el valor de k que se necesita para que el intervalo comprenda el 99% de los valores de la variable. En este caso, la cota mínima
va a ser de 0,99. De la misma manera, vamos a despejar de esa expresión la constante k y operando algebraicamente vamos a llegar a que k en ese caso asume el valor 10. El inciso B nos pide que calculemos la probabilidad de que la variable asuma valores entre 18 y 22. Recordemos que el valor esperado de esta variable aleatoria es 20 y si observamos, vemos que entre la esperanza y estos dos valores, 18 y 22, hay una distancia igual a 2. Por lo tanto, estamos en presencia de un intervalo simétrico con respecto a la esperanza. Esto nos permite poder recurrir a la desigualdad de Chebyshev, ¿sí? Y vamos a poder calcular la probabilidad de que se presenten valores de la variable que se alejen de su esperanza en no más de una distancia igual a 2 y que esa probabilidad va a ser por lo menos 1 menos el cociente entre la varianza y el cuadrado de la distancia. Si hacemos esas cuentas, vamos a obtener que esa probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, una probabilidad no negativa, que en realidad esto ya lo sabemos por definición de probabilidad. Por lo tanto, en este caso, la aplicación de esta regla no nos estaría brindando demasiada información. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.